Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá en busca de la porción semanal. Y mientras nosotros vamos a pasear por un lugar que se llama Tel Hadid, en las sinagogas de Israel y del mundo se comenzará a estudiar, a leer la porción semanal llamada Vaikra, que es el comienzo del tercer libro levítico, y como yo siempre digo, la primera porción siempre lleva el nombre del libro entero. Y Vaikra es la primera palabra así se llama el libro porque es la primera palabra del libro entero. Vaikra significa y llamó. ¿Quién llamó? Dios llamó a Moshe para que vaya a la tienda y que le diga, que le explique los sacrificios que hay que hacer de aquí en adelante, 4 tipos de sacrificios. Pero amigos, antes de empezar el paseo, yo quiero hablar sobre la palabra sacrificios. En hebreo él dice korbanot. Korbanot la tradujeron a sacrificio, y por lo general cuando nosotros hablamos de sacrificio, nosotros hablamos de algo que tenemos que renunciar a cambio de nada. Incluso tiene una connotación negativa. Si nosotros buscamos la raíz de la palabra Corbán, viene de la raíz Karev, que vendría a ser acercar. Y yo creo que esa es la intención de Dios cuando nos dice que tenemos que hacer sacrificios, o sea, Korbanot. Él lo que quiere es que nosotros nos acerquemos, que nosotros le demos algo y que nosotros, por medio de ese acercamiento, sientamos que estamos relacionados con Él. Y no precisamente que tenemos que renunciar a cosas para estar junto a Él. Empecemos a pasear, vamos a hacer una reseña de esta porción y de los 4 tipos de ofrendas que nos dice Dios que tenemos que hacer en esta porción. Adelante. Amigos, con esta porción comenzamos también un libro, Levítico, y quiero hacer una pequeña introducción al mismo. En el estado original del mundo, antes del pecado de Adán, la presencia divina se manifestaba abiertamente a través del universo. Adán sentía la presencia de Dios en el jardín del Edén, y cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás?, Adán contestó, escucho tu voz, como diciendo, siento tu presencia, y se avergonzó. Luego pasó el tiempo y cuando Abraham siguió a su creador, él hizo que la presencia divina bajara un nivel. Moshe, 7 generaciones después de Abraham, retornó la presencia divina completamente a este mundo. Eso fue en el Sinaí, cuando los cielos se expandieron sobre la montaña y Dios bajó sobre ellos. Pero desafortunadamente, cuando el pueblo pecó con el becerro de oro, la presencia divina dijo una vez más, chao, hasta luego. Si Dios no está, entonces, ¿cómo mantenemos a Dios aquí con nosotros, por decirlo de una manera? Ese es el tema del libro de Levítico, amigos. Su primera mitad discute cómo la presencia divina se mantenía en los tiempos del templo a través de los sacrificios, y la segunda mitad trata de cómo mantener la presencia divina en medio de nosotros, incluso cuando no hay templo. La gente hoy en día tiene dificultad para comprender el concepto de los sacrificios animales. Ciertamente, ellos no quieren volverlos a hacer y algunos incluso han censurado cualquier mención de ellos en los libros de rezos. A pesar de eso, debe haber una buena razón para que estos sacrificios abarquen una sección tan grande dentro de la Torá, ¿verdad, amigos? Cuando Abraham estaba listo para sacrificar a su hijo, un ángel de Dios se le apareció y le dijo que se detuviera. La Torá dice luego que Abraham encontró un carnero y lo sacrificó en vez de su hijo. Y la pregunta es, ¿cómo puede un carnero que ni siquiera pertenecía a Abraham sustituir a su querido hijo? La respuesta está en el mismo hecho sorprendente que Abraham recibió la bendición de Dios solamente después de sacrificar el carnero. Lo que Abraham le hizo al carnero, según el judaísmo, es que sintió en su corazón que se lo estaba haciendo a su propio hijo. Él tuvo la experiencia de dolor de matar a Isaac, la lucha de preguntarse por qué, y tuvo que superar su estrés emocional para cumplir con la voluntad de su creador al final del mismo. Por eso, al sacrificar al carnero en lugar de su hijo, Abraham recibió la bendición de su Dios. Igualmente, cuando un hijo de Israel llevaba una ofrenda al templo, tenía que sentir que era su propia carne y sangre la que realmente merecía ser sacrificada, y Dios debía aceptar el animal como un miserable sustituto de sí mismo.
Este entendimiento del asunto tenía en sí mismo el poder de cambiar la actitud de la persona sobre su vida y su relación con Dios. La matanza del animal nos enseña que yo tengo que simbólicamente matar a mi lado animal. Y la sangre, que simboliza vida, es posteriormente salpicada al costado del altar, que simboliza el servicio a Dios. Interesante, ¿verdad? Amigos, la porción comienza con una llamada de alerta. Y él llamó a Moshe, Dios. Esa fue la misma voz que Moshe escuchó en el Sinaí y en la zarza ardiente. El hecho de que sea delante de una audiencia de millones o de una sola persona no hace ninguna diferencia para Dios. La voz, sin embargo, no escapó de los confines del tabernáculo y el pueblo que estaba afuera no la escuchó. Dios siempre transmite en la misma frecuencia. Simplemente tenemos que ajustar nuestro receptor para sintonizarnos con lo que Él nos está diciendo. Nuestra porción, amigos, habla de una persona que va a llevar una ofrenda a Dios. El término en hebreo para persona que se utiliza en este versículo no es el común en hebreo que usamos hoy en día, ish, sino que usan la palabra Adam. Los sabios dicen que esto es una alusión a Adán en el jardín de Edén. Tal como Adán no podía llevar un artículo robado como ofrenda, porque todo el mundo le pertenecía a él, así también un sacrificio debía ser llevado solamente a partir de las propias posesiones. Y otra cosa, los sacrificios debían estar sin ningún defecto. La primera persona que concibió la idea de dar algo simbólico a Dios había sido Caín. Pero el error de él fue que le llevó lo peor de lo que tenía. Él se habrá dicho, después de todo, Dios realmente no lo va a comer. Abel, por el contrario, entendió que cuando llevas algo a Dios, tenés que llevarlo mejor. Y por eso llevó de sus mejores corderos. Dios mandó su fuego para que consumiera la ofrenda de Abel y, por supuesto, ignoró la de su hermano Caín. Amigos, en esta porción nos muestran, como les dije al principio, 4 categorías de sacrificios o de ofrendas. La primera es la ofrenda voluntaria que se quemaba. Después viene la ofrenda de paz, la ofrenda por pecado y por último la ofrenda de culpa. Hablemos de las 4. La primera categoría es llamada en hebreo olá, la ofrenda voluntaria que se quemaba. A pesar de que no se requieran, estas ofrendas expiaban por el descuido en el cumplimiento de mandamientos positivos y por pensamientos e intenciones dañinas. El animal era quemado totalmente, excepto su piel, que era dada al Cohen, al sacerdote. El tipo de ofrendas dependía de la capacidad financiera del donante y había 3 opciones. La primera era el animal doméstico, que eran vacas, cabras o las ovejas. Las segundas eran las aves, que las únicas 2 especies permitidas eran la paloma y la tórtola. Y por último, para el gentil, estaban los granos. La ofrenda se hacía de harina de trigo o cebada en ciertas ocasiones y se horneaba como si fuera una matzá, el pan que se come en las Pascuas, o también como un pan común y corriente. Segundo lugar, estaban las ofrendas de paz. Una persona que no había pecado, pero tenía un sentimiento positivo y quería relacionarse con Dios a partir de esa buena sensación, llevaba una ofrenda de paz. La ofrenda consistía de una vaca o una oveja, sea macho o hembra. Las grasas se quemaban en el altar. Algunas partes se las daban al Cohen y el resto se la comía el donante. De esta forma, todos estaban felices de tener su porción, sumando una medida de paz al mundo. La tercera ofrenda era la ofrenda por pecados, y solo los pecados severos cometidos sin intención se expiaban con una ofrenda de pecado. Ellas eran una oveja o una cabra hembra. Y sin intención, amigos, significa que la persona no estaba consciente de la prohibición. Si los líderes judíos cometían un error y causaban que el pueblo pecara sin intención, ellos, los líderes, debían llevar una ofrenda especial. Esto aplicaba o al sumo sacerdote, o al rey, o al Sanedrín, que era la Corte Suprema. Y por último, estaba la ofrenda por culpa. Por ciertas transgresiones se requería llevar una ofrenda adicional llamada ofrenda por culpa. Y habían 3 casos.
Primero, si alguien que sin intención tuvo beneficio del templo o de alguno de sus utensilios o comidas. El segundo caso era cuando alguien que robó dinero o negó haber recibido un préstamo o una garantía e hizo una falsa promesa por ese tema. Al admitir su culpa, la persona debía compensar el dinero que robó y además agregar una multa de 1/5. Y por último, llevar una ofrenda de culpa. Y tercero, cuando alguien que no estaba seguro se había cometido una transgresión. Ejemplo, grasa cayer y no cayer, estaba enfrente de él y la persona comió de una de ellas sin saber de cuál. Las ofrendas de culpa expiaban hasta que la persona podía determinar si realmente pecó, en cuyo caso luego debía llevar una ofrenda de pecado regular por transgresiones severas. Amigos, para terminar les cuento de que todo el libro de Levítico nos enseña cómo mantener a Dios con nosotros. Las ofrendas son un primer símbolo de esta relación tan pero tan especial. Les recuerdo lo que les dije al principio. Sacrificar algo es perder, hacer algo negativo, entregar o perder sin recibir. Amigos, a partir de ahora, cuando ustedes hagan un corbán o piensen en eso, recuerden que viene de la raíz kareb, que significa acercar. Y esa, creo yo, es la intención, la de dar una ofrenda y no hacer un sacrificio. Acercarse a Dios por medio de una ofrenda, de un regalo. Y eso me suena mucho más lógico. Y a ustedes, Shabbat Shalom.